Vamos a continuar con el libro de Santiago. La mejor forma de aprender la Biblia es de manera expositiva, ir versículo a versículo, avanzando en un libro. Ya nos hemos empapado del libro de Santiago, hemos ido profundizando en el libro de Santiago, ya no se nos va a olvidar tan fácilmente el libro de Santiago. Ha sido maravilloso el libro hasta aquí. Hoy vamos a terminar el capítulo 3. Ha sido un libro muy confrontacional, ha sido un libro muy práctico, ha sido un libro que se lleva a la práctica, por eso se llama Fe Activa. Fe activa, ¿ya? Amén. Entonces, eso es lo que vamos a terminar con el capítulo 3 del libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Amén. Vamos a darle lectura al primer versículo y de ahí vamos a ir poco a poco interiorizándonos en esto de que Dios tiene para el día de hoy. Hoy día el título se llama La verdadera sabiduría. Así se llama, la verdadera sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vuelvo a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nosotros vimos la otra vez, dentro también del libro de Santiago, que es imposible que una persona diga: yo amo a Cristo, pero no amo a mi hermano. Es imposible que yo diga: soy una persona salva, creo en Dios, el que dice ser, ¿te acuerdas que lo vimos? El que dice ser, pero no tiene obras, no puede ser. Porque la fe salvadora debe llevar obras que hablen de lo que ocurrió de nosotros en nuestra conversión. La conversión es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del creyente que nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar. Eso significa arrepentir, cambiar la manera de pensar. Como pensaba antes, ya no pienso. Mis valores cambian totalmente. Ahora busco la santidad, busco a Dios, amo lo bueno, amo lo honesto. Ya aborrezco el pecado, aborrezco la forma de mi vida pasada. Vivo en gratitud, vivo en novedad de vida. Quiero conocer más a Cristo, quiero parecerme más a Cristo. Cambiar la manera de pensar. Y eso debe llevar a un cambio de mi forma de vivir. Ese es el fruto, ¿no es cierto? Entonces, acá Santiago está hablando y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque también hay personas que obran, pero ¿qué forma están obrando ellos? Porque también hay obras de la carne. Obras de la carne. ¿Cierto? Gálatas dice: manifiestas son las obras de la carne. Si en algún momento se dan a demostrar las obras de la carne, que también son obras. Entonces, si yo tengo una obra y genero y hago cosas de una manera egoísta, de una manera que no agrada a Dios, no estoy haciendo con sabia mansedumbre. Debo ser mansos. ¿Amén? Mansos. Mire, Santiago aquí en este versículo, en estos capítulos, en este versículo 13 al 18, es como que vuelve, como si dijéramos al principio del capítulo, como si volviéramos al principio del capítulo de lo que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? No os hagáis maestros muchos de vosotros. Sí. Por la responsabilidad que requiere de la persona de enseñar la palabra de Dios, de ser maestro. No es cosa fácil, porque recibiremos mayor juicio o mayor condenación, porque estamos siendo responsables por las personas a quienes le enseñamos. Y parece como que viene ahí y vuelve a este razonamiento. Y
la pregunta es, ¿hay alguien entre vosotros que quiera ser un verdadero sabio y un auténtico maestro? Pues viva una vida tan llena de gracia que demuestre a todos que la amabilidad es la que gobierna su vida y es el poder controlador de su corazón. Es otra versión que está hablando lo mismo. Porque se está lleno de fanatismo y a todas luces controlado por la ambición personal y egoísta, entonces todo lo que pretenda en su arrogancia, todo lo que haga estará lejos de la verdad que profesa enseñar. Eso dice otra versión. Bien, vamos a entrar a lo que Dios tiene hoy día con la verdadera sabiduría. El primer versículo dice, ¿quién es sabio y entendido? Esas palabras son muy importantes dentro del texto. Sabio viene hablando de la sabiduría, Santiago constantemente, y entendido. La palabra sabia o sabio era muy común en el griego para aludir a cualquier experto en filosofía y conocimiento especulativo. Pero los hebreos añadieron un significado mucho más rico que incluía no solamente el conocimiento en sí, sino la aplicación habilidosa, es decir, llevar a la obra el conocimiento a los asuntos de la vida práctica. Nosotros hablábamos el otro día que la sabiduría no es el conocimiento en sí, no es lo que yo conozco. La sabiduría, es más, no es conocer la Escritura, porque la sabiduría es llevar a la práctica el conocimiento. Eso es lo que los hebreos decían. O sea, no solamente el conocimiento en sí, no solamente la filosofía, no solo el amor a la sabiduría. ¿De qué sirve eso si no se lleva a la ejecución? Esa es la sabiduría. Ese es el sabio. Eso es lo que llevó a los hebreos, lo que incluyeron, llevarlo a la acción. ¿Ya? Y la palabra entendido en este pasaje se refiere a un especialista o profesional que podía aplicar con habilidad su experiencia y pericia ante las situaciones prácticas de la vida. O sea, tiene relación con ejecutar, con obrar. ¿Cierto? ¿De qué me sirve a mí saber que debo estudiar la palabra de Dios? ¿De qué me sirve a mí saber que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? ¿De qué me sirve a mí esto si no lo llevo a la práctica? Eso no es sabio. ¿De qué me sirve que debo congregarme, buscar la coinonía con los santos? ¿De qué me sirve saber que tengo que orar si no lo llevo a la práctica? ¿De qué me sirve en toda área de nuestra vida? El manual del ser humano está aquí. ¿De qué me sirve saber cosas de la crianza, del matrimonio, si no se practica? ¿Me está entendiendo? ¿Amén? ¿Quién es sabio y entendido? Está diciendo Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y entendido entre vosotros. Santiago lo que hace aquí está haciendo una pregunta, no sé si se dan cuenta. Está haciendo una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces Santiago pregunta aquí, ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida? ¿Quién es sabio entre vosotros? Porque muchos se colocaban como sabios. Los fariseos, en los tiempos de Jesús, ellos se colocaban como personas que sabían muy bien la Escritura tal vez, pero siempre eran confortados por su forma de vivir. Es más, le decían, escúchenlo, pero no hagan como ellos. Juan le decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Los trataron de sepulcros blanqueados, porque no llevaban una vida práctica. Hacían acepciones de personas. Entonces Santiago eso es lo que está haciendo, preguntando, ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida?
Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por su buena conducta, por las cosas que debe hacer de manera buena, y no solamente en eso, con sus obras, sino también en sabia mansedumbre. Cuando no se tiene claro este concepto, se transforma muchas veces en competencia, que lo vamos a ver más adelante. Porque si yo oro 3 veces al día, yo oré 40 veces al día, ¿será en sabia mansedumbre? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Amén? La palabra sabia esta es la misma palabra sabia, la que también estudiamos en el versículo 5 del capítulo 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Solo debemos orar. Es una oración pidiendo sabiduría. Dame sabiduría. Ayúdame a obrar como tú quieres que obre. A vivir la vida cristiana. A no solo escucharte de oídas, sino a practicar lo que tú quieres que haga. Sabiduría, como dije, no es lo mismo que conocimiento, que eso tiene que quedar claro. No es lo mismo que conocimiento, no es lo mismo que conocimiento. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero carecer de sabiduría. Hay mucha gente en estos tiempos de esa manera. Y le hablan de Dios y usted dice, ¿qué pasa? ¿Qué hace con su vida? Porque no tiene sabiduría. Una persona puede tener mucha educación, tener un doctorado, como dije la otra vez, un doctorado, es más en teología, y no hacer nada, con excelentes notas tal vez, con honores, pero sin ser una persona sabia. Otra palabra que es importante es: muestre su buena conducta en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Esta palabra también es importante, que se traduce como amabilidad. De manera amable. ¿Cierto? Amable. Y es todo lo opuesto a la arrogancia. Hoy en día hay muchos líderes, predicadores, yo lo he escuchado, personas arrogantes, personas que se colocan como que si no vengo esto no funciona, como si no me paro esto fracasa, como si me voy de la iglesia se derrumba. Arrogancia total. Personas que se colocan en la posición de Dios, declarando, decretando, usando a Dios como la lámpara de Aladino, obligándole que actúe. Nosotros solo somos siervos, esclavos. La palabra siervos, doulos, esclavos. Solo somos dioses. ¿Me está entendiendo? Pero muchos se paran con esa arrogancia. Esa no es lo que está hablando Cristo aquí. Cristo está hablando de mansedumbre, una persona mansa, una persona amable, no una persona arrogante que se promociona a sí mismo. ¿Ha escuchado lo que se promocionan a sí mismo? Se tiran flores a sí mismo. Yo soy la persona, yo fui, yo recorrí. Eso está muy de moda hoy en día. Está muy de moda hoy en día. Amén. Promoción individual. Los griegos describían la mansedumbre como el poder bajo control. El poder bajo control. El poder de Dios no se manifiesta en cuanto grite, en cuanto salte, en cuanto hable lengua, en cuanto a las cosas que hoy en día llaman una persona espiritual. El poder de Dios se manifiesta en una persona controlada por el Espíritu Santo, que sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe cuándo ser efectivo, sabe y tiene dominio propio. Una persona espiritual controlada por el Espíritu Santo, como lo vimos la vez pasada. Incluso la lengua tiene mucho que ver.
El que controla su lengua, controla también su cuerpo, es capaz de controlar todo su cuerpo. ¿Sí o no? Amén. Santiago usa aquí dos palabras muy interesantes. Dice, muestre por su buena conducta las suyas en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos, aquí cambia el tema. Primero está hablando de quién es sabio y entendido, hace la pregunta al auditorio, por llamarlo así, y después dice, muéstreme por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí cambia y dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si tenéis celos amargos. Y Santiago usa aquí dos palabras interesantes, la que se usa para celos, y la palabra es celos con Z, y acento en la E, celos en griego, y no tiene por qué tener un sentido malo, porque podría querer decir como el celo en la lengua española, el noble estímulo que siente cuando se encuentra ante la personificación de la grandeza y de la bondad. Por ejemplo, querer ser, cuando uno ve un modelo y quiere imitar lo bueno, nuestro modelo Cristo, por ejemplo, esa era una connotación de celo. Pero a veces hay una línea muy delgada, muy fina, entre la noble emulación y la vulgar envidia. La envidia, la palabra que se usa para ambición o egoísmo, en el griego es eriteia, que tampoco tenía originalmente un sentido despectivo, pero después, con el tiempo, pasó a significar a cualquier trabajo que se hace a sueldo. Pagado, remunerado. Y luego a la clase de trabajo que no se hace más que por lo que obtengo, por la paga. No hago si no me dan. No predico si no me dan. No canto si no cobramos la entrada. ¿Me entiende? Luego se introdujo en el campo de la política, cuando podemos ver también en la política, ustedes conocen lo que es la política, ¿no es cierto? Que lo vimos el otro día incluso. Y llegó a significar la ambición egoísta que no busca más que el propio encumbramiento, levantarse ellos mismos sobre el resto, levantarse sobre ellos, sobre las demás personas, distinguirse, y que está dispuesta a utilizar cualquier medio para conseguir su fin. Celos. Ese lo tiene. ¿Por qué no yo no? Ahí ya no hay celos. Ahí ya hay otra cosa. Yo quiero obtener, quiero encumbrarme, quiero ser el mejor, quiero ganar más dinero que todo. ¿Se dan cuenta? Y eso ha entrado a la iglesia. La iglesia de allá tiene esto de acá tiene esto, este hermano tiene esto otro. Y hacen cualquier cosa para obtener su fin. Y eso no es correcto. Porque a ellos les resulta, lo atribuyen que es correcto. Junte 100 personas, está bien, porque junte 100 personas mintiendo y engañando, ¿estará bien? Pero ellos lo atribuyen que sí, porque ven el fruto ellos lo ven de esa manera. ¿Cuál es tu fruto?, me preguntaron una vez. ¿Cuál es tu fruto?, me preguntaron una vez. Y la hermana dijo, yo soy su fruto. La hermana que yo nunca pensé iba a dar esa respuesta. Porque yo le enseñaba todos los días la palabra del Señor en el trabajo. Y el tipo quedó ahí. Porque ellos miran la cantidad de personas que juntan. Pero ¿cuántos cristianos hay? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántas personas enseñando la palabra de Dios? ¿Cuántas personas? Los testigos de Jehová llenan los estadios. ¿Qué fruto que tienen ellos? No es así. No se trata de eso. Entonces hay esto, la gente usa cualquier medio
Ya ha llegado a la iglesia estos celos. Nosotros podemos ver lo que está pasando afuera, porque a veces la Biblia dice, incluso a veces miramos a los de afuera cómo prosperan. Tranquilo, estoy en el control. No nos comparemos con ellos. Nosotros tenemos la vida eterna, tenemos cosas mejores que eso. ¿Me entiende? Todo eso se va a perder, todo eso es vanidad. Teniendo sustento y abrigo, ¿estás contento con esto? ¿Sí o no? Ya empezamos a pactar y la gente pacta, y la gente decreta porque quieren tener más que el otro. Y se transforma en un comercio. Y van a dar y van a ofrendar. ¿Cuántos tienen un sobre? A ver, les voy a pasar un sobre para que pacten con Dios. Y la gente pasa comprometiéndose. Yo otra vez conversaba con un hermano y me decía lo triste que estaba por esta situación que le había tocado vivir. Terrible. Yo he visto hermanos dando su fuente de trabajo y después prácticamente no tienen de qué forma vivir, creyendo en una palabra que Dios nunca dijo. Y lo único que se hacen ricos son la gente de estas iglesias, de estas denominaciones. Eso sí que se hacen, eso sí que prosperan. Súper bien. No, hermanos. Amén. Entonces no podemos nosotros tener esto. Ese es el celo. Porque yo puedo tener el celo santo de querer ser más santo ante Dios. ¿Me entiendes? De querer ser mejor, de querer ser como Dios. Eso es lo bueno. Esa es la parte buena. Pero el celo de envidiar lo otro, de las posesiones de otro, de las cosas que tengan los otros, no, hermano. Y eso ha entrado en todo ámbito en las iglesias. Por eso dice aquí Santiago, pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no te jactes, no digas, no te agrandes en buen chileno. No te hinches. No te agrandes, no te infles, ni mintáis contra la verdad. Estás mintiendo a la verdad. ¿Sí o no? Amén. En los versículos, vamos a leer el 15 y 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Me está entendiendo? Lo dice la palabra de Dios. En los versículos 14 y 16, entonces Santiago muestra con base en los frutos amargos, la diabólica catadura de la falsa sabiduría que se disfraza como piedad. La Biblia nos llama en este tiempo, en los últimos tiempos, que las personas tendrán esa apariencia de piedad, o sea, una careta de piedad. Pero abrigáis en vuestros corazones las envidias amargas, dice la Biblia, y ambiciones egoístas. No os jactéis de ello, ni faltéis a la verdad. Otra versión dice, porque esa clase de sabiduría no procede del cielo, dice la NBI, sino que es terrenal, meramente natural, demoníaca. Porque donde hay envidias, de lo que vamos a llegar más tarde en el mensaje, porque donde hay envidias y ambiciones egoístas, allí hay turbulencias y toda clase de malas acciones. Dice la NBI, que lo mismo que estamos leyendo. Entonces, la lógica de Santiago es perfecta. Dice literalmente, donde hay celos amargos y rivalidad rencillosa, no puede haber verdadera sabiduría. Donde hay celos, rivalidad. Yo he visto eso. Yo he visto cómo compiten los hermanos en la iglesia. Yo he visto cómo profetizan. He visto cómo hacen, cómo obran, cómo hay política en la iglesia para ganarse el puesto de un líder. Lo he visto. Hay envidias allí
escuche, no puede haber verdadera sabiduría. Porque la verdadera sabiduría es práctica, es amable. Quiere ver crecer a los hijos más que el padre. ¿Me entienden? Amén. Porque esta es mansa, esta sabiduría es mansa, de mansedumbre. Pues no hay nada tan contrario a la mansedumbre como las envidias amargas y las rivalidades rencillosas que muestran las ambiciones egoístas. Que no se jacte pues nadie de ser sabio en esas condiciones. Es que yo estudié teología. Yo conozco la Escritura. ¿Sí o no? ¿Sí, cómo es eso? Yo soy teólogo. Soy doctor, teólogo. ¿Me entiendes, no? No se jacte. Tranquilo. 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 ¿Me está entendiendo? Sí. No se jacte. Pues nadie es sabio en esas condiciones. Porque todos somos instrumentos en las manos de Dios. Nada hay de nosotros. Si Dios quiere nos deja ciegos. ¿Me está entendiendo? Y si hacemos todo lo que teníamos que hacer, siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿Me está entendiendo? Por eso entonces estas personas que tienen esta actitud egoísta están faltando a la verdad, dice Santiago. Están faltando a la verdad. No es que yo soy falso, están faltando a la verdad. No es que yo soy un predicador falso, están faltando a la verdad. No es que yo, falso. Es que yo salvé, tú salvaste, Dios salvó. Están faltando a la verdad. Segundo, o ve, esta clase de sabiduría diabólica que estamos viendo aquí no puede ser genuina. Porque la verdadera desciende del cielo, viene de arriba. En cambio esta es terrenal, de este plano, hermanos, de este plano. Terrenal. ¿Sí o no? ¿De dónde es? Es decir, es una planta que crece en el suelo de este mundo malvado. Meramente natural, dice la Biblia. Esto es propio de los inconversos, varón. Esta sabiduría que llegan y dicen y hacen es propia de personas no convertidas, no regeneradas. Así que ojo. Ojo. Amén. No, ojo. ¿Me estás entendiendo? Es terrenal. Nace en este mundo malvado. Y esto es propio de los inconversos que piensan según los criterios que imperan en los humanos, en este mundo que imperan entre los humanos. ¿Me está entendiendo? ¿Varón? ¿Me está entendiendo? Concéntrese nomás aquí. Mire. Voy a poner una cosa. Cuando Dios nos llama a nosotros a ser conforme a la piedad, ¿qué se refiere? A ser, Timoteo lo habla, Pablo le habla a Timoteo, buscar las cosas de arriba, las cosas que te apegan a Dios, las cosas que te hacen ser más como Dios. ¿De dónde viene esta sabiduría buena? De lo alto, de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Pero las cosas que no son conforme a la piedad, ¿qué son? Vanidad. Las cosas terrenales. Y las religiones en este tiempo, las iglesias cristianas de este tiempo, bajan el estándar al plano natural y terrenal. Hacen que aparte la mirada a las cosas de arriba
y que pongan la mirada en las cosas terrenales de aquí de la tierra. Y esa es lo que estamos hablando aquí, de la sabiduría terrenal, diabólica, que hace que tú mires cómo prosperan los impíos, que hace ver las envidias, que por qué tiene eso, por qué Dios lo usa de esa manera, por qué Dios le da esa... Y empezamos a competir en el plano terrenal. Pegar los ojos en ellos y no en Dios. Tenemos que tener los ojos en Cristo. Amén. Amén. Mateo 16, 23 dice... Mateo 26, 16. Vamos a buscar Mateo 26, 16. ¿Lo pillaron? Mateo 26, 16. Dice así. Perdón, 16, 23. 16, 23. Estaba, perdón. ¿Lo pilló? Sí. 16, 23. Sí. Amén. Léala, perdón. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino Sí. en las cosas de los hombres. Así es. Amén. Amén. Entonces, mire, Mateo, antes del versículo 13 en adelante, voy a leerlo para que ustedes vayan entendiendo el contexto que se va dando. Vinieron a Jesús en la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que soy? Le preguntó a los discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy? ¿Sí o no? Mire qué tremendo lo que dice aquí. Así es. Ellos dijeron, uno dice que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? Aquí viene la pregunta a los discípulos: ¿y vosotros? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Mm? 16. ¿Y vosotros? ¿Qué decís que soy yo? Entonces aquí sale Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, roca pequeña, ¿cierto? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice Cristo, que es la roca Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque Él es la piedra angular, Cristo es la roca. Así es. No es Pedro que Dios le entregó las llaves a Pedro, no, como hacen los católicos, no, ¿ya? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, y ahí están las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atare en la tierra será atado en los cielos. Tiene otra connotación que no vamos a meternos ahí, pero no tiene nada que ver que el primer papa fue Pedro. Como dicen los católicos, tiene absolutamente nada que ver. Entonces, mire, tú eres bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, Pedro. Porque lo que no te lo reveló carne ni sangre. ¿Ok? Bien. Estamos ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Siguiente acto, viene ahí mismo, y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que les era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces le empezó Jesús a decir: esto me va a pasar. Los cristianos, los religiosos me van a atacar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Amén? Amén. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, lo pescó. A ver. Tomándolo, lo pescó aparte. Pedro pescó a Cristo que estaba hablando esto. Y dice, le empezó a reconvenir
Se le empezó a decir, ¿qué estás diciendo? Como a encararlo. Pedro, que en un momento le está diciendo, tú eres Pedro y lo que te reveló carne ni sangre, y ahora Pedro está reconviniendo a Cristo, le está alegando en otras palabras, ¿no es cierto? Y le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Le está diciendo Pedro, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, estaba Jesús, imagínense el cuadro, ¡hey! Tirando, se vuelve a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Mira el cambio que hace, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, él estaba poniendo su mirada en un reino terrenal también. ¿Sí o no? Amén. Entonces esta sabiduría no es que había sido poseído. Recordemos mucho que posesión no tiene que ver, ese es otro tema. Vamos a entrar ahí, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Bueno, finalmente, entonces esta sabiduría es demoníaca. Es demoníaca por estar teñida de envidias y mentiras que son la característica de Satanás. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Mentira, ¿se da cuenta? Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Versículo 15 y 16 dice, ya lo leímos, volvemos a Santiago 15 y 16, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de los altos, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Amén? Amén. Celos amargos y contención. Esta celos amargos y contención, esta frase, fíjese que a veces es fácil para nosotros caer o ser atraídos a los deseos equivocados, muchas veces por la presión social que te empuja, a veces por cristianos. No, es que Dios te va a usar grandemente, es que Dios te va, y empezamos a competir, nos damos cuenta y nos vemos involucrados en esto, con muchos cristianos a veces con buenas intenciones, ¿cierto? Por escuchar los consejos. Usted tiene que imponerse, hágalo, atrévase, cruce, ¿sí o no? Entonces se ve ahí fijándose metas altas. Y muchos de los apóstoles también declarando, tú eres el apóstol del siglo XXI y las naciones. Y sí, yo soy, se creen algunos, y sí. Entonces, hay que tener cuidado porque se puede ser atraído por la avaricia, por la competencia destructiva. No nos damos cuenta, si caemos en esto podemos destruir a una persona muchas veces honesta, una persona nueva en Cristo. Cuidado con lo que hagamos con los pequeñitos, ¿amén? Buscar la sabiduría de Dios nos libra de la necesidad de compararnos con los demás. Cuando yo busco la sabiduría de Dios, no necesito compararme con nadie, porque soy único y lo que Dios me da a mí, me lo da porque tengo la capacidad de poder realizarlo. Pero a veces nos vemos y nos comparamos con otros. Muchos terminan hablando como el evangelista de turno, el mismo tono de voz, y queremos ser iguales. Me acuerdo que hubo hace años atrás, Gigi Ávila, cuando vino hace años atrás, todos después predicaban como Gigi Ávila. Si Dios te da de una manera a ti, esa es la forma que Dios te da de usar, amén.
Santiago pasa a describir, están tocando. ¿Se están tocando? ¿No? Santiago pasa a describir esta sabiduría arrogante y agresiva por sus efectos. Los más característicos de ella es que desemboca en desorden. Es decir, en lugar de relacionar las personas, esta sabiduría los separa. En vez de relacionar las personas, de unirlas, los separa. En vez de producir paz, produce incompatibilidad e enemistad. ¿Sí o no? Amén. Hay una clase de personas que son indudablemente inteligentes y que tienen una mente aguda y una lengua hábil, pero sus efectos, a pesar de todo, en cualquier lugar, compañía, ya sea en una junta de trabajo, en la iglesia o cualquier grupo, son siempre actitudes que causan problemas y que hacen difíciles las relaciones personales. Es humillante tener que reconocer que la sabiduría que despliegan estas personas es demoníaca muchas veces, si no divina. Que usted ve que están dividiendo. Amén. Amén. No puede ser extraño entonces que en el versículo 16, que donde reinan los celos y la contención, las rivalidades ambiciosas, haya agitación y perturbación. Que se muevan, ¿cierto? Este cuadro de agitación perturbadora y toda clase de vileza, bajeza, ruindad, nos dice que no estamos cerca de Dios de orden, sino del Padre de la mentira. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿amén? Mire, cuando hay que buscar a Dios, nosotros buscamos a Dios, debe ser amable, apacible, ¿no es cierto? Donde hay envidias, donde hay celos, contiendas, divisiones, allí hay confusión. Amén. ¿Cierto? Confusión. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, donde hay confusión, ojo, Dios no es Dios de confusión. Y vamos a terminar con el versículo 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces la sabiduría que procede de lo alto es en primer lugar pura, también pacificadora, considerada, dispuesta a ceder, llena de misericordia y buenos frutos, sin doblez ni hipocresía, porque la semilla que en su día produce la cosecha que lleva consigo la integridad, solo se puede sembrar cuando las relaciones humanas son como es debido y por ellas, cuya conducta producen esas relaciones. Eso es lo mismo que acabamos de leer, pero en la nueva versión internacional. Pura, del griego acné, es el mismo vocablo de 1 de Juan, donde dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, es decir, libre de todo movimiento pasional, de todo principio de error de pecado, es una luz sin mezcla de tinieblas, como el Dios de quien procede. 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz, y es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pacífica, esto es amigo de la paz. La sabiduría es amigo de la paz, pues contribuye a establecer la paz, del mismo modo que la falsa sabiduría es una fuente continua de envidias y de rivalidades. Amable, es decir, comprensiva, indulgente, sin faltar a la justicia, especialmente con aquellos a quienes se enseña. Hay que ser amable, tener paciencia cuando se enseña. ¿Por qué? Porque a veces la gente va a fallar, va a estar con tanto movimiento, no va a aprender rápido como uno quisiera, a uno mismo le costó. Entonces hay que ser paciente, amable, benigna, complaciente, es decir, dócil. Esto es atender a las razones de los demás,
sin dejarse llevar por la soberbia propia de los que piensan que lo saben todo. Porque muchas personas dicen, oye, lo sé todo, yo me lo sé. Tranquilo. Seamos benignos y complacientes y llenos de misericordia. Y es una característica que refleja la sinceridad de la persona en el culto que entrega a Dios. Como vimos en el versículo 1, en el capítulo 1, 27, al preocuparse de los pobres y afligidos. La iglesia debe preocuparse solo de los pobres y afligidos, es decir, de los indefensos. La religión pura y sin mácula delante de Dios, del Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y también dar buenos frutos, que dice la palabra del Señor, buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, imparcial, en el griego adiacritos, que es decir, que no discrimina, sin hacer discriminación de una persona con otra. Y esto es no hacer distinción ni acepción de personas. Esa es la forma de la sabiduría. Estamos dando características que dice Santiago, cómo es la verdadera sabiduría. No puede discriminar. Santiago ya habló esto en el capítulo 2, versículo 1 al 9, que lo vimos acá, para destacarlo como una situación concreta, con lo que la presenta nuevamente, da mayor relevancia a la no discriminación, sin incertidumbre, es decir, imparcial. No con parcialidad, no favoritismo a algunos y a otros no. Es más, sin hipocresía, es decir, de manera sincera, porque obra con sinceridad, no para complacer a los hombres, sino a Dios. Uno debe ser sincero, debe hablar con sinceridad, con su frente en alto, enseñar y ser de manera, porque no podemos agradar a los hombres. Yo no puedo decirle a lo que usted quiere escuchar, lo que usted quiere escuchar, lo que usted quiere escuchar. Sería faltar a la verdad de Dios, sería hipocresía, sería consentimiento. ¿Me está entendiendo? Y no, de la palabra de la espada hay que salir completa, desenvainarla, porque esa es la palabra que corta y que penetra y nos parte a nosotros y nos hace rendirnos los pies y pedirle perdón a Dios. Amén. Bien, hermanos. Entonces Santiago resume todo este párrafo con lo dicho, que suena como un proverbio. Algunos eruditos creen que puede haberlo recibido directamente de Jesús. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese es el último versículo, ¿cierto? Sí. Qué hermoso. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y esta es la solución a los problemas mencionados del 1:20. La ira humana no produce la justicia de Dios, pero hacer la paz sí la produce. Y esto también es lo que dijo Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, en Mateo 5:9. Son hijos de Dios porque están actuando como su verdadero Padre, produciendo el tipo de justicia que agrada a Dios. Y esto es muy diferente a la ira y a las contiendas de caminos meramente humanos para producir lo que los humanos llaman justo. El camino de Dios para hacer cosas requiere su sabiduría y su espíritu para hacer lo que Él quiere. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir el próximo servicio con Santiago capítulo 4. Amén. Vamos a orar al Señor.